Si hay alguien que entiende cómo es estar en el centro de la atención, es Donald Trump. No importa si lo amás o lo odias, el tipo está en la boca de todos. Y lo peor o lo mejor de todo, depende de cómo lo veas, es que él lo sabe, lo disfruta, lo goza. In order to be successful, you have to find out what makes you excited. Never, ever quit. Never quit. I don't know if it's an ability or if you have it, just you can't quit. Because if you can't handle pressure, you cannot be successful. You have to be able to withstand pressure. Desde el día que nació, su vida fue un show. No hay nada en Trump que sea casualidad ni improvisado. Todo en él está diseñado para dominar titulares, generar polémica y vender una historia incluso cuando no hay historia para contar. Si entendés esto, entendés la esencia del personaje más popular del siglo XXI. Pero ¿cómo llegó a ser lo que hoy en día es Donald Trump? ¿Cómo se convirtió en una de las personas más poderosas e influyentes del planeta? ¿De dónde sacó esa obsesión enfermiza por ganar? Esa capacidad de venderse como el hombre que siempre está un paso adelante. Te aviso desde ya que este no es un video neutral. Si te molesta la verdad sin filtros, puedes cerrar esto ahora. Pero si querés entender cómo Donald Trump construyó su imperio y qué hay detrás de su personalidad avasallante, quédate porque lo que vas a ver no te lo van a contar los medios. Empezamos desde el principio. Queens, Nueva York. Un pibe que nació con todo servido, pero que igual fue criado como si fuera a salir a pelear en la guerra. Donald John Trump, hijo del magnate inmobiliario Fred Trump y una inmigrante escocesa. Desde chiquito le metieron en la cabeza que la vida es una competencia y que si no pisoteas al otro, te van a pisotear a vos. Su viejo no creía en la ternura, en decir las cosas de una manera suave, sino que creía en los negocios. Y su hijo no iba a ser menos. Fred Trump no construía casas, construía poder. Se hizo millonario aprovechando subsidios del gobierno para vivienda social. Literalmente usó la plata de los impuestos para hacerse rico. Un genio o un chanta, depende de cómo lo mires. Pero en cualquier caso, Donald Trump aprendió del mejor. Desde chico, Donald Trump era un mini emprendedor. Era el nene rico del barrio, pero eso no le alcanzaba. Su viejo le hacía repartir diarios para que supiera lo que era trabajar. Pero cuando llovía, lo llevaba en su Cadillac. O sea, trabajo duro, pero con privilegios. Pero la clave no es esa. La clave es que Fred le enseñó a ganar, a no aceptar un no, a ser despiadado. Y el resultado fue un chico que desde niño no soportaba perder. ¿Sabes cómo empezó a mostrar eso? A las piñas. En la primaria se cagó a trompadas con su maestro de música porque no creía que supiera de música. Un pibe de primaria diciéndole eso a un profesor. No le importaba la autoridad, no le importaban las reglas, solo le importaba ganar. Para el viejo Trump eso no era un problema, era una inversión. Un pibe con esa mentalidad no podía perder el tiempo en una escuela común. Había que pulirlo, había que afilarlo como un cuchillo. Y ahí es cuando a los 13 años Donald Trump terminó en una academia militar. Es decir, mientras otros chicos alrededor de los 13 años jugaban a la pelota o iban al cine, Donald Trump era enviado a una academia militar. Y no porque soñara con ser soldado, sino porque su viejo lo veía como un proyecto, como un experimento social. Fred Trump no quería un hijo común, quería un líder, un ganador, un asesino en los negocios. Y si eso significaba meterlo en un ambiente brutal donde la debilidad no era una opción, que así sea. La Academia Militar de Nueva York era básicamente un campo de entrenamiento para multimillonarios en potencia. Un lugar donde la disciplina era extrema, donde te cagaban a gritos y las cosas de virgos no existían. Ahí o te curtías o te quebrabas. Y Donald no solo sobrevivió, sino que dominó. Se convirtió en uno de los mejores cadetes, obsesionado en tener el cuarto más limpio, los zapatos más brillantes, la cama más perfecta, porque para él todo era una competencia. En su cabeza no existía el concepto de suficiente. Todo tenía que ser perfecto, extremo, exagerado. Y cuando no podía demostrarlo con disciplina, lo hacía con presencia. Iba por la vida diciéndole a sus compañeros, algún día voy a ser famoso. Y no lo decía en joda, lo decía como una profecía. En la escuela, Trump aprendió lo que lo haría invencible más adelante. Que la imagen es todo, no importa si es verdad o mentira. Lo que importa es que la gente lo crea. Que el reconocimiento es más importante que la realidad. Podés hacer algo increíble, pero si nadie te lo reconoce, sos un boludo más en la multitud. Que ganar no es suficiente, tenés que hacerle saber al mundo que ganaste. Y estos principios lo acompañaron el resto de su vida. Desde el colegio hasta la Casa Blanca. Todo lo que hacía, lo hacía para que el mundo lo viera, para que nadie se atreviera a ignorarlo. Incluso cuando entró a la universidad, ya tenía claro que no iba a ser un tipo más. No iba a ser un empleado, no iba a recibir órdenes.
iba a dominar el tablero. Pero lo más interesante es que por un tiempo dudó sobre qué camino tomar. De hecho, su primer sueño no fue ser empresario. Quería ser, atención, director de cine. Imagínate una película dirigida por Donald Trump. Sería la cosa más ridículamente épica de la historia. Pero en lugar de filmar películas, se convirtió en el protagonista de la más grande de todas, la historia de Donald Trump, el imperio que construyó a base de poder y controversia. Y acá te quiero decir algo muy importante. Vos quizás no tengas un padre multimillonario que te impulse, ni una academia militar que te entrene como una máquina de tener éxito. Pero hay algo que sí tenés. Y es la posibilidad de construir tu propio camino, tu propio destino, sin depender de nadie. Y para eso te quiero comentar brevemente sobre mi plataforma, La Llave del Mundo. Esto es para todos los que quieran aprender a generar ingresos de forma online, para así dejar de depender de gobiernos, trabajos de o sueldos que no te alcanzan. La Llave del Mundo es la plataforma donde enseño a cómo pueden vivir con libertad trabajando desde cualquier lado a cualquier hora con un método probado. Sin esperar de que tu jefe te dé un aumento y así puedas a fin de mes ganar un poquito más de plata. Tenés que crear la situación vos. Si te interesa, en la descripción te dejo más información para que sigamos hablando. Volviendo a la idea del video, luego del colegio Trump tenía dos caminos: seguir con el negocio familiar de su padre o construir su propio camino. Adivina cuál eligió. Fred Trump era millonario, pero no era un ícono. Era un tipo de negocios en Queens y en Brooklyn, manejando edificios de clase media. Pero Donald Trump no quería ser otro empresario, quería ser una marca mundial. Y para eso sabía que no podía quedarse en los barrios de siempre. Su objetivo era el Gran Manhattan, el lugar donde estaban los ricos de verdad, los poderosos, los famosos. Pero no podías entrar ahí sin tener contactos, salvo que te lo inventaras. Y eso fue justamente lo que hizo Donald Trump. Empezó a moverse en eventos, a aparecer en fiestas, a meterse donde no lo invitaban, es decir, se hizo notar. Y ahí fue cuando consiguió su primer gran proyecto en Manhattan. No tardó ni un segundo en usarlo como propaganda para vender la imagen que tanto quería, mostrándose como el empresario más ambicioso de Nueva York, haciendo referencia a que todo lo que tocaba se convertía en oro, que nadie negociaba mejor que él y demás cosas de ese estilo. Lo peor de todo es que mucha gente le creyó, pero lo que no te cuentan es que muchos de sus primeros éxitos fueron más humo que realidad. Un ejemplo claro, el Hotel Commodore. Trump agarró un hotel medio muerto en Nueva York y lo convirtió en el Grand Hyatt, o Grand Hyatt, como le quiera llamar. Pero no lo hizo con su plata, lo hizo con préstamos, conexiones políticas y exenciones fiscales ridículas que ningún otro empresario hubiese conseguido. No fue un genio financiero, fue un genio del marketing. Pero eso no le importaba, lo único que importaba era que la gente lo viera como un ganador. Trump había entendido que la percepción es más importante que la realidad. Y así nació la marca Trump, un nombre que no significaba solo negocios, sino poder, exclusividad, prestigio. Y cuando tenés una imagen así, podés hacer que la gente pague lo que sea, porque la fantasía es estar cerca de tu mundo. Pero no todo era lujo y éxito. Mientras su imagen crecía, también lo hacían sus escándalos. En 1973, Trump y su padre fueron demandados por el gobierno de Estados Unidos por discriminación racial. Sí, lo agarraron filtrando inquilinos negros y latinos en sus propiedades, diciéndoles que no había lugar mientras sí aceptaban blancos. Lejos de tirarse para atrás, Trump demanda al gobierno por una cifra de $100 millones, diciendo de que era todo mentira. ¿El resultado? Perdió. Pero lo interesante no es eso, sino que logró llegar a un acuerdo sin llegar a admitir la culpa de lo que había hecho. Esta es otra de las reglas de Trump. Nunca jamás admitas algo que hiciste mal, aunque las pruebas estén en tu cara. Y con ese principio se convirtió en una máquina imparable. Cuando los problemas se hacían grandes, él los hacía más grandes todavía y contraatacaba. Cuando lo señalaban, atacaba más fuerte. Cuando la prensa lo criticaba, la usaba como combustible para hacer más ruido. Y así, a los 30 años, ya no era solo un empresario, era un símbolo, el millonario más polémico del mundo, el hombre que hacía negocios sin reglas, el tipo que o lo amás o lo odias, pero lo que no podés hacer es ignorarlo. Y eso en el mundo del poder es más importante que cualquier otra cosa. Para los años 80, Trump no era solo un empresario más, era toda una celebridad. Este hombre había aprendido algo que muy pocas personas llegan a comprender. No necesitas ser el mejor en lo que haces, necesitas que la gente crea que vos realmente sos el mejor. Trump empezó con edificios. Si un rascacielos tenía su nombre, automáticamente era el más caro. La gente no compraba un departamento en un edificio, compraba un departamento en la torre de Trump. Después vinieron los casinos en Atlantic City, un festín de lujos, luces y apuestas, todo con su nombre en letras gigantes, porque el tipo no quería ser un millonario más, quería ser un imperio. Y después siguió intentando un sinfín de negocios. Lanzó su propia aerolínea, Trump Shuttle, que duró menos que un pedo en una tormenta. Inventó Trump Vodka. El detalle, Trump no tomaba alcohol.
Sacó Trump Steaks, su propia línea de carnes premium. Un fiasco total. Compró concursos de belleza como Miss Universo, hizo de todo. También creó Trump University, un supuesto programa de educación financiera que terminó en una demanda colectiva por fraude. Hasta vendió agua embotellada con su cara Trump Ice, literalmente el agua más cara del planeta, solo porque tenía su nombre. Pero nada de esto importaba, porque aunque la mayoría de estos negocios fueron fracasos, Trump siempre ganaba igual. ¿Por qué? Porque no ponía su plata, solo licenciaba su nombre. Los inversores ponían la guita, los proyectos llevaban su marca y si funcionaban, Trump se quedaba con la fama y si fracasaban, él se lavaba las manos. Era un juego de ilusionismo financiero y el truco funcionó durante décadas, porque mientras aparecía su nombre en los productos, más grande era el mito de Donald Trump. Y aunque detrás de escena sus empresas estaban en crisis y llenas de deudas, como él mismo escribió en su libro, la gente quiere que le vendas una fantasía. Si convences a la gente de que algo es lo mejor, lo van a comprar. Estaba en la tapa de revistas, en talk shows, en películas de Hollywood, era el símbolo de éxito, aunque su éxito fuera un espejismo. Pero cuando su imagen empezó a desgastarse, encontró la manera perfecta para reinventarse: la televisión. En 2004, Donald Trump debutó en The Apprentice, que sería en español El Aprendiz, un reality show donde él era el jefe supremo y despedía a los perdedores con su famosa frase "You're fired", que significa "estás despedido". Fue un éxito absoluto. Millones de personas lo veían cada semana convencidos de que estaban aprendiendo el arte de los negocios con el mejor emprendedor del planeta. No sabían que el show estaba completamente armado, las decisiones no eran reales, los números no tenían sentido, todo era una puesta en escena para engrandecer su imagen. Pero nadie lo cuestionaba, porque Trump había logrado lo que siempre soñó: ser el centro del universo. Ya no era un empresario más, era todo un personaje público. Y como buen showman, no iba a dejar que el show terminara. Well, I have a friend who was not successful at all, but was really up and coming. And he had a thing. He would only fly first class. I'm not saying do this because for somebody it won't work, but he needed that mentally. Right. He wanted to fly first class because mentally he wanted to think he was the best, and that's it. And even though he didn't have much money at the time, this is years ago, he would always fly. I used to criticize him, but it put him in a good state of mind, and he became a very, very successful guy. Yes. Very, very successful. Yes. And I've always remembered that. He would never fly coach. He would always fly first class, even though he didn't have the means to fly. So, look, it's complicated, but whatever it takes to train that. Así que cuando la televisión ya no era suficiente, decidió que era hora de jugar su carta más grande de todas: meterse en la política. Y ahí es cuando todo se descontroló. Después de décadas construyendo su imagen como el millonario supremo, el empresario inquebrantable y rey del éxito Donald Trump tenía que dar el siguiente paso. Ya había conquistado el mundo de los negocios, ya era una figura mediática, ya había probado su capacidad de vender cualquier cosa con su nombre, pero todavía le quedaba un territorio por dominar: la política. Durante años coqueteó con la idea de postularse. En los 90 amagó con ir a la presidencia, en los 2000 se metió en debates políticos, pero nunca se había lanzado de verdad, hasta que en 2015 decidió que era su momento. Bajó por la escalera mecánica de la Torre Trump, se paró frente a las cámaras y anunció su candidatura. Nadie lo tomó en serio, la prensa se le rió, los analistas políticos lo trataron como un chiste. Lo que no entendían era que Trump no necesitaba credibilidad política, no necesitaba trayectoria, ni experiencia, ni propuestas concretas. Lo único que necesitaba era lo que había usado toda su vida: controlar la narrativa, dominar los medios y polarizar la conversación. Desde el primer día convirtió su campaña en un show. Sabía que no podía competir en términos de política tradicional, así que cambió las reglas del juego. Dijo lo que nadie se animaba a decir. Atacó sin piedad a sus rivales, a los medios, a las élites. Habló un lenguaje simple, directo y agresivo. Se vendió como el tipo que no le debe nada a nadie y que iba a limpiar el sistema. Y funcionó. Mientras la prensa se burlaba, él acaparaba todos los titulares. Mientras los analistas decían que su candidatura iba a colapsar, su base de seguidores se hacía cada vez más grande. Usó exactamente el mismo manual que lo hizo famoso en los negocios y en la televisión. Vendió una fantasía, pero esta vez no estaba vendiendo edificios, ni steaks, ni agua embotellada. Estaba vendiendo la idea de que él, y solo él, podía hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Make America Great Again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. El resto es historia. Contra todo pronóstico, contra las encuestas, contra el establishment político y mediático, Trump ganó las elecciones de 2016.
Llegó a la Casa Blanca con el mismo estilo con el que manejó sus empresas. Gobernó todo como si fuese un negocio. No siguió los protocolos tradicionales, peleó con la prensa, hasta incluso con su propio partido y con líderes internacionales. Era el único que se animaba a desafiar el sistema. La clave está en que hizo exactamente lo mismo que hizo toda su vida. Se puso en el centro de la conversación, hizo que cada día se hablara de él y cuando en 2020 perdió la reelección, se negó a aceptar la derrota. Dijo que le robaron la elección, lo cual es verdad. Vendió la idea de que él seguía siendo el verdadero líder y convirtió su caída en el comienzo de su próxima gran historia. Porque si hay algo que Donald Trump nunca hará es retirarse en silencio. Por eso, mientras muchos pensaban que después de 2020 su carrera política estaba terminada, él estaba preparado para su regreso. Hoy, con más de 70 años, sigue siendo el político más polarizante del planeta. Sus seguidores lo ven como un salvador, sus enemigos lo ven como una amenaza, los medios siguen dándole toda la atención que él necesita para mantenerse en la cima. Donald Trump no es solo un político, es un fenómeno. Y es el mejor ejemplo de que en el mundo de hoy la realidad importa menos que la percepción, porque su vida entera ha sido una prueba de que si lográs que la gente crea en tu historia, podés llegar a lo más alto sin importar cómo. Ahora, si te pareció interesante esta historia, hay otro video que sí o sí tenés que ver. La historia de cómo protegen a Donald Trump. Es un video en el que te comento el sistema secreto de seguridad que hoy en día tiene Donald Trump para asegurarse que protejan a él y a la gente de su alrededor, la gente cercana, para que no les pase nada. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, y adiós.